Ok, buenos días con todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Evelyn Gómez de UTEC Ventures. Hoy los acompañaré en el panel ¿Por qué ser los primeros inversionistas de startups tecnológicas? Estoy agradecida de poder participar como moderadora en el Perú Venture Capital Conference 2021 y es un honor poder compartir este espacio con los invitados aquí presentes. Nos acompañan Camila Petiñat de The Yield Lab, Santiago Zavala de 500 Startups Latam y Lucas Arzola de Parallel 18. Antes de empezar con el panel, nos vamos a presentar, yo primero y después ustedes. Muy bien. Yo soy Program Manager en UTEC Ventures y lidero los programas que conectan corporativos con startups y he sido emprendedora antes en educación y tecnología. Adelante, por favor. ¿Quién arranca? Adelante, Camila. Adelante, Camila. Dale, empiezo tú. Bueno, mi nombre es Camila Petiñat, soy principal en The Yield Lab Latam. Básicamente nos dedicamos a invertir en early stage en lo que es el vertical de AgriFood Tech. Previamente a ser principal en Yield Lab Latam, arranqué mi carrera como emprendedora en temas de biotecnología, siempre dedicado al agro. Y bueno, mi formación es fundamentalmente en biotecnología y biología molecular. Pero bueno, a lo largo de estos años me fui pasando cada vez más al lado de los negocios y bueno, hasta donde estoy ahora, que básicamente me dedico a analizar compañías y a invertir a través de todo, digamos, a lo largo de toda la región en estos estadios tempranos. Gracias, Camila. Adelante, Lucas. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Mi nombre es Lucas Arzola, soy el Chief Operations Officer fundador del Programa Internacional de Startups Parallel 18. Estamos afiliados al Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que es una ONG que se dedica a promover, entre otras cosas, la innovación. Ahora yo me dedico al tema de inversión. Nuestro brazo de inversión se llama P18 Ventures. El programa ha tenido ya sobre 200 startups de alto crecimiento a través de 9 generaciones en 5 años y siempre abierto a conocer nuevos emprendedores y asesorarlos en lo que pueda para que sigan creciendo internacionalmente. Genial, Lucas. Adelante, Santiago. Evelyn, muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad un gusto estar aquí y muchas gracias a Lucas y a Camila también por compartir este panel. Mi nombre es Santiago Zavala, soy socio en 500 Startups. 500 Startups es un fondo que invertimos en etapa temprana. Tenemos 2 tesis de inversión, una que invertimos con nuestro programa de acompañamiento que se llama Somos Lucha, el cual de hecho justamente ahorita pueden aplicar. Si entran a aplica.500latam.co pueden ahí conocer todos los términos y la verdad nos encantaría escuchar de cualquier empresa que quiera participar en ese programa. Normalmente invertimos entre 50 y 100 mil dólares y acompañamos en ese programa por 16 semanas a las empresas. Y también hacemos inversiones semilla, nos sumamos a rondas, entonces también si de repente están levantando una ronda semilla, pues nos encantaría escuchar de ustedes. Venimos haciendo esto en Latinoamérica habla hispana desde el 2011, hemos invertido en 230 empresas y vamos a invertir en unas 100 más en los próximos 2 años, así que estamos acelerando la velocidad en la que invertimos. Personalmente yo vengo de un background de desarrollo de tecnología, programación, me encanta el código, programar, poner cosas en internet y las comunidades, así que un gusto estar por aquí. Buenísimo, Santiago. Muchas gracias a los 3. Empecemos con el panel. Mi primera pregunta es respecto a invertir en una startup en etapa temprana, ciertamente es más riesgoso, sin embargo, hay mayor potencial de ganancia. ¿Qué es lo que ustedes evalúan en una startup para decidir apostar por ella cuando están súper tempranito y por qué es importante hacerlo en esta etapa? ¿Quién quisiera empezar? ¿Lucas? Comienzo. En nuestro caso, nosotros somos una iniciativa de apoyo empresarial que tiene una misión de ofrecer a los emprendedores recursos para que crezcan internacionalmente. Así que estamos en etapa temprana, pero ya más ayudando a la expansión hacia otros mercados. Y dentro de nuestro criterio es importante que la empresa, aparte de que pueda acelerar el crecimiento, pueda también usar Puerto Rico estratégicamente de alguna manera. Nosotros estamos constituidos en un programa de aceleración de 5 meses que da una subvención equity free, sin participación en la empresa de $40,000. Y luego también acompañamos con inversión adicional que fluctúa entre 50 y $150,000. ¿Verdad? Nosotros tenemos varios criterios muy importantes, entre ellos empresas con soluciones innovadoras, que sean escalables, ¿verdad? Que tengan el potencial de crecer a otros mercados. También fundadores que tengan el compromiso, al menos uno de ellos,
de participar a tiempo completo en Puerto Rico y que puedan insertarse en la economía local de alguna manera, y específicamente que tengan ya un producto en el mercado y que tengan alguna atracción comercial, ya sea ventas o un número significativo de usuarios, porque la idea es tomar estas empresas y ayudarlas a crecer. Para darte estos números, las empresas que usualmente entran al programa de Parallel 18 tienen de $5,000 a $25,000 en ventas mensuales. Si tienen inversión entre $100 a $500,000 y usualmente de 3 a 7 personas a tiempo completo. Por lo tanto, pues es un poco, ¿verdad?, más allá de la fase de concepto, sino ya más compañías que están listas para hacer el crecimiento. Y para nosotros el objetivo es identificar empresas lo suficientemente maduras en el sentido de que saben su modelo de negocio, pueden crecer, pero también lo suficientemente jóvenes y flexibles que pudieran evaluar a Puerto Rico y establecer parte de su operación en la isla. Buenísimo, Lucas. Sí, a mí me gustaría muchísimo complementar un poco la segunda parte de la pregunta que decías un poquito, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿No? Y yo creo que ese es para mí un tema bien interesante, porque definitivamente cuando vemos el ecosistema emprendedor y vemos Latinoamérica en los últimos meses o años, pues hemos visto una explosión, ¿no? Un punto de inflexión donde vemos empresas pasando esa barrera de ser unicornios, vemos empresas que están levantando rondas muy grandes, pero para mí pues es interesante ver que ese es el reflejo de un trabajo que todo el ecosistema ha estado haciendo de desarrollar empresas en la etapa temprana, porque pues no podríamos llegar a traer como ecosistema esas grandes rondas de crecimiento si no existiera la materia prima, que son esas empresas que están llegando a serie semilla, serie A, que traen pues una estrategia real de crecimiento donde con dinero pueden generar más dinero, ¿no? Y pueden generar crecimiento y el impacto económico de cada una de estas empresas es brutal. Entonces, para nosotros hemos tenido pues esta vocación de tratar de estar en la etapa de pre-semilla, en esa etapa donde estamos hablando de un equipo inicial que trae una primera versión del producto y primeros clientes, porque creemos, como bien decías un poco al principio de la pregunta, que hay un poco más de riesgo, pero que también hay mucha más oportunidad de nosotros traer cierto conocimiento y ciertas buenas prácticas que disminuyan ese riesgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una empresa en la etapa temprana, pues primero que nada vemos, ¿sabes? Pues muchas oportunidades de dónde podemos ingerir como socios para aumentar las probabilidades de éxito. Y del otro lado, lo que vemos también es una cantidad infinita de impacto que podemos generar cuando ayudamos a que haya más empresas que están llegando a siguientes etapas. Entonces, para mí sería una invitación fuerte pues, a todos los que nos están escuchando, pues que evidentemente traten de voltear a ver y decir, oye, pues esta etapa es donde realmente si logramos que exista una empresa más en una siguiente etapa, pues estamos ayudando a que el ecosistema continúe creciendo, continúe atrayendo capital internacional, continúe teniendo todo ese impacto que buscamos en la etapa temprana. Al principio decías, oye, es que tiene más riesgo. Obviamente nosotros, pues por eso es que tenemos una estrategia de diversificación para mitigar ese riesgo. Pero me gustaría dejar en claro que no es tan grande el riesgo, ¿no? Nosotros, si volteamos a ver, por ejemplo, nuestro fondo del 2013, el primero que hicimos en conjunto con 500 Startups cuando nos sumamos en 2013, fue un vehículo en el que invertimos en 80 empresas. El día de hoy ese vehículo ha tenido 40 que han fracasado y 7 que han tenido salidas y 33 que están vivas. Eso quiere decir que una de cada dos o está viva o tuvimos una salida, ¿no? 7 años después. Entonces, creo que el riesgo, pues, a veces lo percibimos como extremadamente elevado, pero no es tan grande. Es buenísimo lo que mencionas porque depende también de cómo es tu proceso de selección, ¿no? Y qué son las cosas que ustedes ven en los equipos, en los startups, para decidir ir con ellos. Y obviamente esto va a incrementar el ratio de cuántos siguen vivas al final del programa o después de unos años. ¿Qué es para ustedes lo más importante cuando evalúan un equipo? Para mí, o sea, claro, para mí como que no, o sea, creo que la respuesta siempre, ¿no? En este tipo de eventos es como el equipo, pero para mí, pues el secreto está en cómo evalúas qué es el equipo con el que quieres trabajar, ¿no? Y dado que nosotros no hemos encontrado ahí en Alibaba o en Amazon o en algún sitio un detector de buenos equipos, así que le pases y nos digas si es un buen equipo o no, pues más bien lo que hemos tratado de hacer es tratar de empezar a deducir qué evidencia deja en la etapa temprana un buen equipo mientras avanza, mientras trabaja y va empezando a construir esto. Y para mí parte de la evidencia que deja un buen equipo tiene que ver en la toma de decisiones que está haciendo. Y eso tiene que ver con la velocidad, la forma y el impacto que toman esas decisiones. Creo que tiene que ver con la velocidad en la cual itera en su producto digital, que es en nuestra tesis de inversión algo muy importante. Creo que tiene que ver también con la cultura del equipo y la misión y cómo está pensando en lo que está haciendo y cómo lo puede comunicar.
Entonces, pues muchas de las conversaciones que nosotros tenemos y parte de la decisión, pues son conversaciones muy sencillas de, oye, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo, no? ¿Qué decisión importante has tomado últimamente? Si tuviste que dejar ir a una persona de tu equipo, o si tuviste que decidir entre no hacer algo, ¿no? O sea, qué sí hacer y qué no hacer. Oye, cuéntame un poquito de lo que has hecho del producto digital, de cómo estás llevando al mercado esta oferta. Pues cuéntame un poco cómo ha avanzado, ¿no? O sea, esta última semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas, ¿qué fuiste liberando? ¿Qué fue pasando con ese producto? Y por último, esa capacidad de realmente comunicar lo que están haciendo de una manera inspiradora y que te convenza de decir, oye, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Para nosotros es muy valioso porque pues últimamente eso es lo que va a determinar si pueden levantar capital, si pueden reclutar a otras personas, si pueden convencer a sus clientes de que tomen el riesgo de probar un producto nuevo, ¿no? Entonces, para nosotros esos son los vértices que vamos a estar revisando y que al final, pues para nosotros no es que nos importe el producto digital, o sea, el producto digital está en una etapa temprana y siempre va a ir mejorando. Lo que queremos más bien es ver la relación de cómo este equipo está iterando en ese producto, ¿no? Y lo mismo con el mensaje, lo mismo con las decisiones. Claro. Dale, Camila. Quizás a mí lo que me gustaría agregar a lo que dijo Santiago, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, es esto, ¿no? La visión para nosotros es algo muy importante porque el camino emprendedor es largo y obviamente las primeras etapas son quizás las más riesgosas, en el sentido que estás haciendo algo nuevo, estás probando algo, estás validando tu modelo de negocio, estás armando tu equipo. Hay muchas cosas que están como probándose al mismo tiempo, ¿no? La interacción del equipo, la dinámica de los fundadores, cómo toman decisiones. Bueno, muchas de esas cosas nosotros vemos que la visión, una visión que alinea el equipo, bien claro de cuál es el problema, un approach sistémico a solucionar ese problema, es un muy buen, digamos, un muy buen incentivo para continuar y atravesar todas las dificultades que van a tener cuando uno arranca con una compañía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en relación al equipo, obviamente en las etapas tempranas es algo que nosotros también valoramos mucho. Y interesante la pregunta que hace Santiago, decir, bueno, no es obviamente que la respuesta es el equipo, en un 90%, pero ¿cómo te das cuenta que es un buen equipo? Un poco de eso, digamos, de la perspectiva del inversor, viene con, a nadie lo forma para tener un scan de personas y decir si esas dinámicas de founder van a funcionar o no. Es mucho experiencial de trabajar con emprendedores, de trabajar con equipos emprendedores, de ayudarlos a crecer, ayudarlos a armar también directorios informales, directorios de consejeros informales donde puedan también pelotear ciertas cuestiones, problemas o decisiones que tengan que tomar, ayudarlos a pensar cómo armar un equipo, cuál es ese próximo hito que tienen que alcanzar, cómo es el equipo que tienen que tener en aquel próximo hito. Y nosotros no tenemos una fórmula secreta en ese sentido para decir, ok, este es un re buen equipo, este no, digamos, a priori no lo podemos saber, tenemos obviamente cierta intuición en algún punto, pero fundamentalmente buscamos equipos que sean coachables y equipos que tengan muy buen fit con nosotros. Esos son hoy, te diría, nuestros 2 mayores drivers al momento de evaluar al momento de hablar de un equipo emprendedor, ¿no es cierto? ¿Por qué buscamos que sean coachables? Porque como inversores somos muy, muy activos en ayudar a la compañía a pensar su crecimiento. Y a eso, digamos, como decía recién Santiago también, nosotros, digamos, en las etapas tempranas, vos por ahí te encontrás equipos quizás que son, es la primera vez que emprenden o recién están entrando al mundo del venture capital, quizás no tienen necesariamente todo el conocimiento que tiene el inversor de haber ya invertido en varias de esos tipos de startups, ¿no? Entonces, bueno, en esa ida y vuelta de decirle, mira, me parece que puede llegar a pasarte esto, necesitamos equipos que sepan escuchar, que puedan discutir y que puedan justamente tomar ese feedback que nosotros muchas veces damos justamente para bajar el riesgo de que esa inversión no avance, ¿no? O avance más rápidamente. Y por otro lado el fit, ¿no? ¿Cómo definimos el fit? De vuelta, es algo muy sutil que uno te das cuenta cuando tenés un buen fit con un equipo y cuando no tenés buen fit con ese equipo. Y tiene que ver mucho con esto, con la visión, con los valores, con que sean buena gente, parece una pavada, pero realmente no lo es, o sea, que sean buenas personas, que tengan un propósito bien claro de cómo armar esa compañía y bueno, y nosotros tratar de ayudarlos en ese camino. Evelyn, quisiera aportar brevemente porque es importante hacerlo. Yo creo que también todos, ¿verdad?, los actores del ecosistema Latinoamérica
De cierto modo estamos democratizando el acceso a más personas a que puedan emprender, porque, ¿verdad? Cuando tú empiezas una empresa, tienes que buscar recursos para acceder a una oportunidad antes de poder monetizarla. Y a menos que vengas de un círculo donde pues tienes dinero para hacerlo, pues necesitas ese apoyo, no tan solo financiero, pero inclusive también conocimiento. Muchos emprendedores que lo están haciendo por primera vez, pues hay errores que tú puedes evitar, que son bastante comunes, que pueden aumentar la probabilidad de éxito de una empresa. Y también, más allá de lo que los programas entregan, también es la comunidad que un emprendedor accede. O sea, todas esas personas que tienen esos retos en común, que pueden también ayudarse entre ellos, ya multiplican, ¿verdad? Esos beneficios. Y rápidamente, ¿verdad? En cuanto al equipo que nosotros buscamos, de acuerdo con lo que dijo Santiago y Camila, tradicionalmente uno busca emprendedores que realmente sientan esa pasión, que tengan esa visión del problema, ¿verdad? Que quieren resolver, no tanto que se enamoren de la solución, sino que la quieran resolver ese asunto que ven en el mercado. Y si tienen un conocimiento profundo de la industria, ¿verdad? O una experiencia personal de por qué este problema es importante para ellos, eso nosotros vemos conecta mucho con la habilidad de que el emprendedor pueda seguir progresando y seguir buscando la manera de acceder al mercado. Pero definitivamente creo que ser entrenable, ser coachable y poder recibir asesoría es muy importante. Sí, justamente eso de ser coachable me parece que es súper importante porque el producto que tienen no es un producto final y nunca va a ser un producto final, ¿no? Es un producto que siempre se sigue construyendo. Y tener la capacidad y la habilidad de escuchar a otras personas, a gente experta en industria, a tus clientes, y no ir como que súper ciego, no, yo tengo la solución y yo sé más que un usuario, sino como que realmente ir escuchando, ir cambiando es súper valioso y es clave para que estos emprendimientos puedan llegar a crecer y a ser exitosos, ¿no? Algo que me parece súper interesante es que los tres han trabajado previamente construyendo productos. Entonces, quisiera saber cómo esto influye en cómo ustedes trabajan con los startups, cómo los seleccionan, qué es lo que ven ustedes distinto, porque claro, no tenemos como un scan de personas, pero esta experiencia previa construyendo productos creo que ayuda muchísimo en el proceso que realizan hoy día de selección e inversión en startups. No sé si, Santiago, quisieras empezar tú. Sí, seguro. Digo, para mí, mi camino cuando entré a esta industria justamente venía de más de 10 años de estar desarrollando software y estar poniendo ese software en internet, tratar de aprender, iterar en él. Y al principio mucho de mi rol en 500 tenía justamente que ver con pues ayudar a entender y censar un poquito pues los productos en los que estábamos invirtiendo, dónde estaban y ayudar a que avanzaban rápido. A lo largo de los años como que me tocó cambiar de cachucha, ¿no? Y empezar a ver algunos de esos emprendimientos que desde mi punto de vista tenían todo desde el lado tecnológico para ser exitosos, fracasar porque del lado comercial no habían hecho el trabajo que se tenía que hacer, ¿no? Y entonces aprender del lado de comercial, y conforme empresas empezaron a crecer y levantar capital o no, pues aprendimos de por qué no estábamos listos para levantar capital. Conforme ese capital nos permitió empezar a contratar a más personas, pues hemos visto cómo la cultura de una empresa empieza a ser clave. Y hoy creo que el ciclo completo nos da como que una visión muy extraña, ¿no? Donde te das cuenta de que si el producto y la parte comercial y la parte de fundraising está bien, pero la cultura está horrible, igual no vale la pena hacer todo esto. Entonces ahora empezamos por la cultura, ¿no? Y entonces un poco, pues, creo que se suman los dos factores, ¿no? Para nosotros es clave, pues, el perfil de cada una de las personas en nuestro equipo. La mayoría han pasado por emprendimientos anteriores, algunas personas de nuestro equipo siendo CEOs and founders, otras personas ayudando a construir cosas gigantes en el ecosistema del lado de comunidad, etcétera. Entonces, como que claro que esas experiencias nos ayudan, pero pues son solo una de las partes que nos ayudan, ¿no? La otra pues es tener la oportunidad de ver todo el deal flow y estar conociendo qué está pasando en ciertas industrias, conociendo en el portafolio lo que está sucediendo. Entonces sí termina, o sea, creo que nuestro valor agregado cuando volteamos al portafolio y tratamos de ayudarles, pues viene desde diferentes aristas, ¿no? Y una de las cosas que esto nos ha llevado a aprender es que no hay una receta, ¿no? O sea, no, para mí, pues como que hay muchas cosas que en general estamos de acuerdo, pero en particular tratamos de tener una visión única a cada empresa, ¿no? Incluso, digo, ahorita todo lo que dijeron del coachability, en general estoy de acuerdo, ¿no? Pero si en específico estuviéramos trabajando con Elon Musk, pues no creo que sea muy coachable y aún así me encantaría invertir en sus empresas si fuera a empezar, ¿no? Entonces,
Creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? O sea, tratar de recordar con mucha humildad y mucha empatía hacia lo que está viviendo cada empresario, cada empresaria, cada emprendedor y cada emprendedora cuando está saliendo a hacer algo en el mercado. Y una de las cosas más interesantes es que hay como esta dualidad muy extraña entre tomar riesgos y seguir con las buenas prácticas, ¿no? O sea, ¿en qué momento como emprendedor o como emprendedora te atreves a proponer algo radicalmente diferente, a salirte? Y cuando volteamos a ver las personas que han cambiado el rumbo de industrias, que han, ¿sabes?, innovado y creado cosas disruptivas, que cambiaron la manera en la cual pensamos en diferentes cosas, muy pocas veces lo hicieron siguiendo las reglas y yéndose por el camino más normal. Entonces, para nosotros es eso, o sea, si bien hacemos esto con cierta diversificación y en volumen, porque creemos que la diversificación y la comunidad nos da un poder único, en ninguna forma estamos tratando de decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya me la sé, es por aquí. No, jamás, ¿no? O sea, partimos del chip total y completamente contrario de decir cada momento, cada industria, cada innovación que estamos tratando de traer es radicalmente diferente. Y si de repente vemos un equipo que es diferente a lo que el sentido común o el status quo, o lo que escuchamos siempre en este tipo de paneles, ¿no? Pero nos hace sentido, tenemos que invertir, ¿no? Y si nos tenemos que nosotros adaptar y cambiar nuestra mentalidad y forma de pensar alrededor de algo en específico para poderlo hacer, lo vamos a hacer, porque sabemos que es imposible conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces queremos hacer cosas diferentes, pero pues obviamente tenemos que entender, y ese es pues un poco el qué tanto es tantito y dónde gastas tus ejercicios, porque pues no tenemos balas ilimitadas, ¿no? Para tomar ahí oportunidades de inversión. Entonces ahí es donde está el secreto para mí, que todo lo anterior nos da conocimiento y nos da una oportunidad de saber cómo analizar algo, pero tenemos que llegar con ojos frescos y con la mente totalmente en blanco a decir, oye, esta oportunidad. ¿Le entramos? ¿No le entramos? Y si le entramos, ¿cómo le ayudamos a realizar la visión que nos están proponiendo? No a venir a nosotros a decir, oye, es por aquí. Buenísimo que tengan esa súper apertura. Camila, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, digamos, de vuelta, bastante en línea de lo que estaba diciendo Santiago. Quizás lo que me gustaría agregar es que la dinámica que tienen estas compañías en etapas tempranas o estos equipos emprendedores hace que todo el tiempo vos tengas que estar de alguna manera revisando estas assumptions que tenés respecto de una industria, respecto de un equipo. Así que lo que te puedo decir desde mi experiencia emprendedora, además de que obviamente ayuda a tener mucha más empatía con el emprendedor que está tratando de hacer algo que quizás nadie antes hizo, o quizás muchos hicieron antes y no funcionaron, pero él quiere intentar un nuevo approach, o ella quiere intentar un nuevo approach. Es eso, ¿no? Fundamentalmente empatía, poder tener digamos, poder ofrecer un cierto network, digamos, de otra gente que viene de tu experiencia pasada, que puede llegar a ser no necesariamente desde el punto de vista del negocio útil para la visión de ese nuevo emprendedor, pero sí muchas veces lo que suele pasar, que los fundadores y fundadoras lo que más necesitan son pares que se escuchen, que le digan te entiendo. Y eso es un aspecto muy importante que muchas veces queda súper relegado, ¿no? Nosotros dentro de nuestro portafolio estamos construyendo un poco esos grupos, casi como si fuese un grupo de apoyo, un grupo de apoyo, pero realmente son, digamos, el camino emprendedor en Venture Capital, fundamentalmente, de querer armar compañías súper escalables, de altísimo impacto, a velocidades siderales, es un esfuerzo y es un desafío que no necesariamente todo el mundo está preparado para afrontar. Y hasta que no te metes en el baile, no te das cuenta realmente de lo que te están hablando cuando te están diciendo que tenés que, digamos, ¿cómo se llama? Que tenés que escalar una compañía, ¿no? Entonces los desafíos son fuertes, las velocidades son siderales y en ese espacio hay poca empatía muchas veces. Muchas veces del lado emprendedor, muchas veces del lado del cliente, muchas veces de los partners. O sea, realmente muy poca empatía para poder entender y acompañar a ese emprendedor, ¿no? Entonces, en ese camino, la comunidad, como dice Santiago, el ecosistema que sostenga a los innovadores es fundamental, pero también es fundamental, digamos, aquellos que estamos del lado de los inversores y que hemos pasado quizás por esos difíciles momentos,
tener una mirada empática, de acompañamiento, que no deja de ser, digamos, que no deja de intentar ayudar al emprendedor en que quizás hay cosas errores típicos digamos, de cuando uno recién comienza, que muchas veces uno lo puede ayudar a no cometer esos momentos, pero bueno, también manteniendo, como decía Santiago, cierta frescura en torno a analizar una compañía y un determinado equipo, ¿no? Porque de vuelta, es tan dinámico, digamos, todo la industria, que bueno, que realmente uno tiene que estar revisando esos assumptions, esos juicios o esas evaluaciones sobre las compañías relativamente seguido, ¿no? Lucas, ¿quisieras agregar algo en esta pregunta? Por supuesto, quiero expandir en lo que dice Camila, ¿verdad? Hay que partir de la empatía totalmente, ¿verdad? Emprender no es fácil, es un reto bastante grande y pues muchas veces, ¿verdad? Los emprendedores lo que quieren es sentir el apoyo, sentir que los escuchen. En mi caso personal, pues tener la oportunidad de haber emprendido antes de hacer el diseño de un programa de aceleración como para LinkedIn, pues, ¿verdad? A mí me informó mucho el proceso. ¿Qué ayuda me hubiese gustado a mí tener cuando yo emprendí? Porque no necesariamente habían programas como estos en Puerto Rico cuando yo estaba empezando a emprender. Y muchas veces, ¿verdad? Yo a veces le llamo como psicología corporativa. Es más, me siento, escucho, les hago preguntas y simplemente, ¿verdad? Poder entender un poco la parte mental del emprendedor y tratar de apoyarlo en ese proceso es bien importante. Algo también que es interesante es que cuando un emprendedor, ¿verdad?, está comenzando, usualmente es bueno en una o dos cosas. O sea, pensando, puedo ser bueno en producto, o puedo ser bueno vendiendo, o quizás puedo ser bueno armando, ¿verdad?, la parte profesional de una empresa, incorporar y la contabilidad, pero raramente eres bueno en las tres cosas. Así que también, ¿verdad?, entender un poco qué conlleva armar una empresa y qué cosas tienen que pasar para que el emprendedor haga lo que la empresa tiene como misión. Así que también un poco ayudar a que la empresa se sofistique, a que la empresa, ¿verdad?, empezó de una manera y tiene una validación inicial, pero también que otras partes del negocio tienen que madurar y tienen que avanzar para ser una empresa sólida, para ser invertible. Así que también eso es un poco también la evaluación que nosotros hacemos es la parte del equipo, qué conocimientos tienen, qué conocimientos les faltan, en la empresa, qué cosas tienen organizadas, qué cosas le hace falta añadir. Y también tenemos apoyo de muchos asesores y del equipo mismo que trabaja con los emprendedores para seguir también solidificando esa estructura corporativa que es tan importante. Muchas gracias, Lucas. Y respecto a la parte de inversión, y claro que este inversor viene a ser un partner también del startup y quiere ayudarlo a crecer porque está invirtiendo en él, ¿cómo ustedes consideran que puede ser una buena relación entre inversionista y startup en esta etapa? Y me refiero a cuánto debería o puede influir en las decisiones que toma el emprendedor quien invierte en ellos. Camila, ¿tú quisieras empezar? Dale, yo quizás no quisiera responder en cuánto debería influir, porque la verdad que eso es algo, no sé, que se da en la dinámica puntual de inversor startup, ¿no? Lo que a nosotros nos ha resultado bueno en estas etapas tempranas es que el equipo fundador, que muchas veces es 1, 2, 3 personas, en algunos casos 4, tenga una instancia de discusión estratégica del crecimiento de la compañía, que en estadios más tarde es un directorio, ¿no? O sea, y un poco lo que nosotros sugerimos es, no hace falta que arranques con un directorio formal, tengas actas ni nada por el estilo, pero sí que tengas un momento del mes donde puedas parar la pelota y pensar con otros, con tu equipo de management y con otros que vos consideres que te agregan valor, ¿para dónde va la compañía? ¿Cómo hacer para taclear los desafíos que tenés en el corto plazo y que van a ser cuellos de botella para tu próximo hito de crecimiento? Y de vuelta, eso, lo que a nosotros nos ha resultado es muy bueno porque le quita un poco de presión al equipo de management en el sentido de que están todo el tiempo, viste, en la tensión entre la diaria y la estrategia, lo diario y lo estratégico, y realmente le da lugar a
pensar la compañía a nivel estratégico en el largo plazo, o no te digo en el larguísimo plazo, en el mediano plazo, y poder involucrar ya sea inversionistas, inversores ángeles, inversores institucionales, o incluso gente de su red que hoy por hoy, o sea, que ellos consideran que son críticos, digamos, que pueden tener expertise crítica para su propia compañía, pero que no necesariamente están involucrados porque no le pueden pagar un sueldo, obviamente, porque no le pueden pagar un sueldo a esa persona, porque no invirtió, digamos. Abrir esa instancia y que sea una instancia muy, digamos, concreta y limitada, donde vos recibís feedback, para no estar todo el tiempo, viste, que te llenen la cabeza con feedback de todos lados, porque en algún punto también eso es como sobrecarga de información y parálisis por exceso de información. Entonces, muchas veces eso termina como poniendo a los fundadores y fundadoras en una disyuntiva de donde terminan quizás no haciendo nada porque todo el mundo dice cosas distintas. Entonces, bueno, darle un lugar a ese espacio de pensar en la estrategia de mediano plazo de la compañía, pero muy, digamos, circunscripta a, bueno, son estas personas, y en este momento son estas personas, porque también quizás en un siguiente hito de crecimiento de la compañía, el capital social y el capital, el expertise, digamos, de esa mesa de toma de decisiones, o de esa mesa estratégica, puede ser diferente, porque la compañía pivoteó, porque la compañía cambió la visión, o cambió digamos, el foco de para dónde estaba llevando el crecimiento, y también, obviamente, al crecer al crecer la compañía, crece también la operación y necesitas otras skills, quizás necesitas otras skills para llevar al segundo o, no sé, X hito de crecimiento. Entonces, esa sería mi humilde recomendación de tener esa instancia limitada, pero tenerla. Buenazo. Lucas, desde tu experiencia. Mira, cuando yo pienso en la relación de un emprendedor y un inversionista, yo creo que, ¿verdad?, es importante dar un paso hacia atrás y primero que el emprendedor sepa si la compañía realmente debe buscar inversión. No todas las empresas necesariamente se deben ir por un modelo de venture capital, y aunque ese sea el caso, no todas las empresas están listas para recibir inversión en un momento en particular. Así que yo creo que lo primero es que, ¿verdad?, el emprendedor se eduque en cómo funciona el tema de inversión, y también se eduque en lo que el inversionista busca, porque la relación, ¿verdad?, puede ser de muchas maneras, pero lo importante es que la relación funcione para ambas partes. O sea, por un lado es un acuerdo de negocio, el emprendedor es accountable, ¿verdad?, se rige por unas expectativas que tiene el inversionista, y el inversionista, pues, ¿verdad?, del otro lado, quiere no solamente invertir, pero también quiere aportar, o sea, quiere ayudar a la empresa a ser exitosa. Por lo tanto, ese concepto de smart money que mencionas es bien importante, ¿verdad? Que haya un alineamiento en qué valor te puede aportar el inversionista al emprendedor, y, ¿verdad?, esa relación pues va madurando con el tiempo. Aparte de eso, yo creo que también es importante que, ¿verdad?, los inversionistas también y los emprendedores consideren, ¿verdad?, que debe haber una cierta formalidad, o sea, cómo les gusta comunicarse, ¿verdad?, que si hay una cierta expectativa de brindar una información, de ejecutar una cierta tarea que el inversionista pidió, que eso ocurra, porque es una relación de confianza al final, y si se viola esa confianza, pues yo creo que también es muy difícil recuperarse de eso. Así que es un poco delicado, ¿verdad? Y a veces puede ser intimidante para el emprendedor, por lo tanto es importante que se eduquen en el tema y que lo entiendan, porque una vez tú recibes una inversión, pues ya las expectativas son aún mayores para el emprendedor. Claro. Tener las expectativas claras desde el inicio. Santiago, ¿quisieras aportar algo en esta pregunta? Sí, claro. Creo que, o sea, para mí, y yendo un poquito a lo que mencionaba en la pregunta anterior, para mí también como que cada situación es única, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es la relación personal y profesional entre dos personas o entidades que tienen una cosa que los une, que es que están invertidos en la misma empresa, ¿no? Uno quizá como emprendedor, fundador, early employee, o como inversionista. Y hay como un punto en común muy claro, que es pues que todos tenemos el incentivo de que a la empresa le vaya bien. Pero de ahí en adelante, pues para mí es muy difícil decirte, oye, la relación debería de ser así siempre, o porque creo que cada persona
llega a esa relación desde un punto diferente, ¿no? Y entonces puede haber un momento donde pues una empresa y un inversionista pues tiene una expectativa o una razón de ser de por qué esa inversión sucedió, que sí le va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú eres un experto en esto, ayúdame, ¿no? Y va a haber otros momentos donde el inversionista no es experto y pues no debería de meter la mano en ese tema en específico. Entonces yo en vez de tratar de decir, oye, ¿sabes qué? Así debería de ser, como que siempre en todos los temas de relaciones lo que trato de recordar es que las relaciones son un tema de qué contribuye cada quien, ¿no? Y creo que cuando las cosas salen mal es porque estamos contribuyendo los ingredientes incorrectos o estamos haciendo contribuciones a esa relación que no eran las adecuadas. Entonces, para mí, como que las contribuciones que siempre trato de recordar es, primero que nada, y lo decías ahorita, Evelyn, es una contribución de tener y poner, ¿sabes?, hacia el otro lado, tratar de contribuir a que hacia el otro lado también exista una expectativa alineada, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy invirtiendo con esta intención. Yo puedo ayudar de esta manera. Yo espero que tú me des una oportunidad de conocer cómo va el negocio para poder yo ayudar de esta manera. Y entonces, entre más esté clara la expectativa antes y a veces durante, si se llega a sentir que no está clara, creo que realinear esa expectativa siempre ayuda a que esas relaciones normalmente sean exitosas. La segunda es un tema de comunicación, porque como bien decía ahorita, si tú no me das la información, pues yo como inversionista, pues cómo te puedo llegar a ayudar si ni siquiera sé cómo van, ¿no? Y del otro lado, pues también como inversor, dar la comunicación correcta del feedback o lo que estamos pudiendo apreciar desde afuera, que a veces desde el día a día y la ceguera de taller, pues no se puede visualizar algunos puntos ciegos. Creo que también el traer oportunidades, y eso también, o sea, creo que es una contribución que pueden hacer desde los dos lados y que es muy interesante. De repente como inversor dices, oye, conozco a estas personas que podrían ayudar en esta parte o podría ser un cliente, un nuevo negocio, pero también tienes que saber cuál es la manera correcta de hacer eso y el momento correcto de hacer eso. Si no, de repente, pues puede ser que estás trayendo cosas que la empresa ni necesita y que por no saberte decir que no, pues estás haciendo perder el tiempo a todos, ¿no? Y por último, creo que la última contribución bien importante para los dos lados es un nivel de profesionalismo elevado. Entender desde el lado del inversor que hay riesgos en esta inversión y que puede ser que el default es que las cosas van a salir mal y que si salen bien va a ser una muy buena noticia, ¿no? Y que tienes una responsabilidad de tu lado de mitigar ese riesgo, ya sea digiriéndolo desde el principio o con una estrategia de diversificación o yo qué sé. Pero para mí, o sea, como que contribuyes con todas esas cosas a la relación desde todos los lados para ir construyendo una relación que potencialmente va a durar 5 o 10 años o a veces hasta toda una vida, ¿no? Ojalá. Nosotros tenemos con algunas de las empresas de nuestro portafolio relaciones que yo espero que incluso cuando vendan la empresa sigamos teniendo muy buenas relaciones, volvamos a trabajar en futuros emprendimientos juntos. Algunas de estas personas van a brincar a estar del lado de inversionistas, quizá yo un día brinque a estar del lado de emprendedor. Entonces, o sea, como que esta es una de esas cosas donde en verdad tienes que tener mucho cuidado de estar pensando en el largo plazo y no dejar que un pequeño problemita ahorita te destruya la oportunidad de quizá en 5 o 10 años estar haciendo algo que tenga más valor. Porque, pues, como bien decía Lucas hace rato, conforme vas avanzando en este camino de los dos lados, ¿no? Como inversor y como emprendedor vas aprendiendo. Y entonces quizá hoy alguien está enojado, no, es que este es un menso porque no sabe esto, pero quizá con esto lo aprendo y para el futuro ya no soy ese menso, ¿no? Entonces como que hay que tener la mente abierta y continuar esas relaciones en el entendimiento de que estamos todos juntos construyendo un ecosistema y que vamos aprendiendo todos los días y que vamos a ir haciendo las cosas mejor y mejor. Y pues si hoy te peleas con alguien, pues lo único que vas a lograr es perderte la oportunidad de seguir colaborando con esa persona. Sí, tal cual. Como dicen, el mundo es un pañuelo y en este ecosistema que esperamos que cada vez se expanda, al final todos terminan conociéndose, ¿no? Entonces tú haces hoy algo y quedas mal con alguien y de acá a 5 años te puede rebotar en la cara porque puede haber mucho este salto que decías, ¿no? Como que de emprendedor, inversionista, emprendedor. Entonces siempre tratar de mantener las buenas relaciones y, claro, para eso expectativas claras de ambos lados. Quisiera añadir, disculpa, sí, que también rápidamente, o sea, la empresa es del emprendedor y el inversionista invierte, pero el emprendedor es el que tiene que, ¿verdad?, hacer que los resultados pasen y el inversionista puede ser una guía, puede ser un apoyo. Y es importante, ¿verdad?, que se tenga eso en cuenta, especialmente también no es solamente la relación del emprendedor y el inversionista, pero ten en cuenta hay una relación fiduciaria de ambos hacia la estructura del negocio. O sea, también las decisiones tienen que guiar qué es lo que es mejor para este negocio y cualquier acuerdo, ¿verdad?, de inversión tiene una parte económica y una parte de control. Así que también es entender un poco que la toma de decisiones, cómo está cambiando, si el inversionista toma una silla en la junta de directores o si hay unas perspectivas específicas que acuerdan de cómo van a trabajar
o tomar decisiones diferentemente, y eso va cambiando cuando entran otros inversionistas. Así que es un poco también manejar, ¿verdad?, esa expectativa, tanto en la parte del acuerdo, pero también en la parte personal, porque ahí es que pueden empezar a surgir los conflictos también. Así es, y entre inversionistas también, ¿no? Claro. Y ahora hablando de cuánto se invierte, sé que no hay como que un número exacto, pero cuando los emprendimientos están en esta etapa temprana, tienen un prototipo, un MVP, sus primeras ventas, ¿cuánto debería ser el ticket que deberían levantar en inversión, en ronda? Y al punto que quiero llegar es cuánto es como que lo necesario que sí les suma y que los puede ayudar a crecer, si hay un ticket mínimo para esto, todo suma, y cuánto también, si hay un tope hacia el punto de no recibir plata y que esté en una etapa temprana y todavía no tengo un producto que hace product market fit y empiezo simplemente a quemar la plata, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Santiago, ¿tú quieres empezar? ¿O Lucas? Claro, cuando nosotros empezamos el primer programa que hicimos que se llamaba Mexican VC y llegamos al ticket que queríamos invertir, que en ese momento eran $20,000, a partir de pensar que quizá íbamos a tener 2 o 3 personas en el equipo, y digo, nosotros cuando emprendíamos y tratábamos de estar en Ramen Profitable, sabíamos que podíamos sobrevivir con $1,000 al mes, y entonces decíamos, oye, pues 2, 3 personas, $1,000 al mes, pues esto les debe dar entre 6, 9 meses, y quizá con el esfuerzo que vamos a hacer, pues pueden levantar una siguiente ronda, ya sea para extender el runway y tratar de llegar a ese product market fit y ya tener un plan de crecimiento, lo cual podría ser una ronda de 50, 100, y quizá si lo hacemos muy bien, quizá nos brincamos esa ronda y ya podríamos estar levantando una ronda semilla más grande con una intención de crecimiento. Eso fue hace 10 años y hemos aprendido mucho desde entonces. Ha habido muchos data points en nuestro portafolio, pero hemos aprendido, una de las cosas que vimos es que muchas empresas normalmente son hasta más eficientes en capital cuando se tiene que hacer todo para funcionar. Entonces, mucho del capital que nosotros invertíamos muchas veces iba a otros gastos que no era forzosamente mantener a este equipo de fundadores con esa cantidad que yo decía. Pero también hemos visto todo tipo de empresas, ¿no? Hay negocios que necesitan capital para empezar, hay negocios que necesitan invertir en algo para empezar. Y hemos ido pues poco a poco viendo cómo el ecosistema nos ha pues motivado, ¿no?, a seguir subiendo ese ticket. Hoy invertimos $60,000 normalmente, y pensamos que esos $60,000 deberían de traer, ¿sabes?, 6 meses de tranquilidad o de camino hacia adelante para poder, como te decía, llegar a esa siguiente ronda. Creo que hemos visto empresas que de repente pues toman otros caminos, y como creo que ha sido el patrón de todas mis contribuciones, pues tiene que ver con cómo cada empresa es única, ¿no? Entonces, de repente, pues hemos visto empresas que han levantado rondas mucho más grandes y hemos participado en algunas de esas rondas y han contratado mucho más rápido y han tratado de llegar al mercado con una propuesta a veces mucho más robusta, pero pues también es arriesgado, porque si levantas una ronda más grande, pues vas a tener que justificar una evaluación más grande, y si con ese capital y ese equipo no llegas al mercado para poder crecer a la evaluación a la que levantaste, pues tu siguiente ronda quizás se vuelve imposible. Entonces, creo que, o sea, esta para mí, y de nuevo, yo sé, perdón si es como que Santiago eres un disco rayado, pero o sea, cada empresa y cada emprendedor va a tener, y cada emprendedora va a tener que sentarse en ese momento a decir, oye, pues, ¿qué significa esto para mí, no? Si estoy haciendo un negocio de software que puedo lanzar, que tengo, ¿sabes? En mi equipo fundador tenemos la capacidad de desvelarnos y estar trabajando y pues de una manera muy económica, pues yo creo que tiene un beneficio muy grande tratar de mantenerte en no levantar tantísimo capital y tener la mayor cantidad de control de tu futuro de tu lado. Si de verdad tu modelo te obliga a levantar más capital, pues quizás lo tengas que hacer. Pero yo creo que los que están en una situación más complicada son justo como 2 tipos de proyectos, ¿no? El que uno quizá tiene la oportunidad o una presión porque ha visto otras personas alrededor de querer levantar una ronda más grande nada más porque sí. Yo les diría, deténganse a pensar realmente si es el camino correcto, porque levantar dinero nada más porque sí es una muy buena manera de meterte en problemas. Y el otro es el que no tiene ese equipo inicial que tiene la capacidad de desarrollar el producto. Y entonces quiere levantar capital para reclutar al equipo. Y ahí yo creo que pues realmente es un problema del huevo y la gallina, porque cuando vas a levantar capital te dicen es que no tienes el equipo, cuando vas con el equipo te dicen es que no tienes el capital, y ese es el secreto de ser emprendedor, y ese es el reto de tratar de hacer las cosas en este mundo difícil. Y si tienes más fácil levantar capital, pues hazlo para contratar al equipo, pero si hay alguna manera de con tu equity y mucho convencimiento tratar de reclutar un equipo que tome el mismo riesgo que tú, pues yo creo que es mejor que ese camino muchas veces que el de levantar capital, personalmente.
Lucas, desde tu opinión. Esto es un gran depende, ¿verdad? Por varias razones. Una es que cada industria obviamente es diferente y los requerimientos de capital varían, pero también, ¿verdad? Estos términos son bien arbitrarios de presemilla y semilla y ronda ángel, así que depende mucho el número de a quién le preguntes. Lo que sí es importante obviamente es que el emprendedor pues tenga una proyección financiera y que pueda mostrar bien su visión y qué es lo que está asumiendo necesita para, ¿verdad?, poder crecer y cumplir sus metas para los próximos 12 a 18 meses. ¿Verdad? Para sí darte unos números, por lo menos lo que yo he visto en mi perspectiva, cuando un emprendedor está en la ronda, digamos así, la primera ronda, ¿verdad?, de amigos, familiares, allegados, usualmente de 10 a 50 mil dólares es una cantidad, ¿verdad?, que puede mover la aguja bastante, pero también que ayuda al emprendedor a demostrar cómo yo manejo mis recursos, porque el inversionista va a mirar esa inversión inicial, esa primera participación en un programa de aceleración y entender cuántos resultados tuviste versus cuántos recursos, cuánto dinero usaste. Así que el emprendedor tiene que mostrar que puede ser creativo y que puede lograr mucho con poco. También esto depende mucho, ¿verdad?, del costo de vida de cada país. Si países en Latinoamérica pues tienen costos de vida más bajos, también el poder adquisitivo es más bajo, así que también pues tienes que factorizar cómo estás monetizando el producto. En el caso, ¿verdad?, de Paraleiting de Puerto Rico, creo que es atractivo en el sentido de que sigue siendo una cultura latinoamericana, pero con un poder adquisitivo y un mercado que es más parecido a Estados Unidos. Así que yo creo que es atractivo para las compañías que ya tienen un producto de mercado acceder a un mercado de prueba como lo es Puerto Rico y también constituirte como una empresa, ¿verdad?, estadounidense que también puede levantar rondas de inversión más grandes de inversionistas de Estados Unidos. Así que yo lo vería como una progresión, ¿verdad?, que depende mucho de cada empresa, de cada emprendedor, pero lo importante es eso, mostrar resultados con los recursos que se tienen. Buenísimo. Camila, desde tu opinión. Sí, a mí lo que me gustaría agregar, o sea, de vuelta, no voy a decir nada nuevo, el depende también lo sostengo. Lo que me gustaría agregar es que, digamos, justamente depende de cada tipo de empresa o si es en relación al estadio y en relación a la industria en donde estás. Obviamente biotech y food es distinto de otras industrias más digitales, donde claramente tenés ciertos requerimientos de dinero que son más altos porque necesitas equipamiento o tenés que invertir en CAPEX. Bueno, son cosas que son de vuelta muy particulares de cada una de las verticales digamos, de innovación, ¿no? En cualquier caso, me parece que es importante hacer un poco como emprendedor, como fundador, hacer un poco de research y entender cuál es el estándar del mercado para una compañía temprana en ese rubro, ¿no?, en esa industria. Porque también pasa que de repente llegan startups con valuaciones por ahí exorbitantes, que vos decís, bueno, ok, querés levantar, no sé, 2 millones de dólares, tengo que pedirte este porcentaje de la compañía para poder darte esa plata, porque no tenés esto, no tenés esto otro. Entonces, un poco lo que pasa es eso, vos me pones el precio, yo te pongo las condiciones, ¿sí? Entonces, de vuelta, mientras más estemos, o mientras más el equipo esté dentro de lo que es el estándar de esa industria, en lo que es venture capital, porque obviamente, vuelvo a lo que decía Lucas, no necesariamente todos los emprendimientos tienen que levantar plata de venture capital, y quizás esa es la primera pregunta que uno debería responderse, ¿no? ¿Puedo hacer bootstrapping eternamente? Capaz que sí. ¿Para qué vas a vender porcentaje de tu compañía? Mejor, es toda tuya y puedes crecer y de repente tenés un negocio recontra escalable sin necesidad de levantar plata privada. Pero si la respuesta es sí, necesito plata de venture capital o quiero ir por ese camino, entonces, bueno, tratar de mantenerse dentro de lo que son los estándares del mercado, porque si no lo pagás vos, digamos, pagás vos en condiciones o en precio o en reputación. Entonces, sería como mi humilde recomendación para las early stage, independiente de cada caso, ¿no? Que de vuelta, es muy particular cada caso. Buenísimo. Yo quisiera agregar, porque creo que de verdad son puntos muy válidos y muy buenos.
O sea, siempre que hablamos en este tema, como, y normalmente por la personalidad de todas las personas en esta industria, como que queremos optimizar, ¿no? Y queremos conseguir lo mejor. Y si no seleccionamos bien hacia qué estamos optimizando, pues puede ser que terminemos en una situación complicada. Y en estos temas yo creo que es mucho más importante que terminemos con los socios correctos, ¿no? O sea, con inversores que nos pueden ayudar, que están alineados con la misión, que quieren contribuir a esta relación de la manera correcta, que con alguien que nos da mejores términos o alguien que, ¿sabes? O sea, si nada más vas a tratar de levantar la mayor cantidad de plata en los mejores términos posibles, pero terminas asociándote con alguien con quien no quieres trabajar o que tiene una visión diferente de lo que tienes que construir, pues quizá te estás comprando 5 o 10 años de conflictos en vez de realmente ir y tener, ¿sabes? El camino que querías. Entonces, a mí me parece importante que siempre recordar que este es un negocio de personas donde en verdad, o sea, incentivar a las personas correctas de tu éxito, pues puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer en tu carrera, pero incentivar a las personas incorrectas de algo puede ser también uno de los peores errores que hagas en este ecosistema. De todas maneras. Y me encanta que igual, si bien la respuesta a todo es depende de la industria, depende de la empresa, depende del país, nos dan cuáles son esas variables para poder analizar cada caso, ¿no? Súper importante. Y última pregunta, ¿algún tip final que tenga cada uno para los inversionistas que quieren empezar a invertir en estas etapas tempranas o que ya invierten en estas etapas tempranas? Justo hablaban también de la optimización, qué es lo que se debería optimizar, qué es lo que deberían buscar. Ya han mencionado bastante, pero algo adicional que quieran mencionar. Camila, si quieres empezar tú. No me gusta dar tips, la verdad. Odio recomendar que emprendan, te juro. O sea, no me gusta. Así que voy a ser muy transparente. Desde mi visión personal, creo que armar una compañía es probablemente una forma muy en control, dentro de lo que significa decir en control, ¿no? Pero muy, o para mí por lo menos es la mejor forma de tratar de influir y impactar en tu realidad. Me parece que si uno logra tener alineamiento en tus valores y principios con lo que vos estás queriendo construir como compañía, puedes impactar tu comunidad, la gente con la que trabajás, el producto o el servicio que desarrollás. Si a alguien le resuena eso como mensaje, buenísimo, pero para nada le voy a decir, vayan a emprender. Desde el punto de vista inversor, creo que si tenés, como inversor ángel o como inversor profesional, si tenés capacidad de gestionar dinero, riqueza, creo que tenés un mandato mucho más fuerte a mejorar, digamos, tu realidad o la realidad de la gente que está en torno tuyo, ¿no? Tu comunidad inmediata o tu comunidad regional, o me parece que el mandato es mucho más claro y más pressing, ¿no? Más urgente para la gente que tiene capacidad de gestionar plata. La pregunta es ahí, ¿dónde vas a alocar esa plata? Y ahí me parece que el principal desafío que tiene el venture capital en Latinoamérica, perdón que lo ponga así como tan grandilocuente, pero es con qué propósito vamos a invertir plata, porque está todo por hacerse. Así que esa respuesta creo que es súper personal y creo que hay mucho trabajo para hacer en ese sentido. No está tan claro, más allá de los obvios gaps económicos y de infraestructura que tiene la región, creo que no está tan claro a nivel de qué futuro queremos para Latinoamérica y cómo el venture capital puede colaborar para que el desarrollo económico, social de la región vaya para ese lado, digamos. Eso para mí es una pregunta que está todavía abierta. Buenísimo. Lucas, ¿algún mensaje, tip final para los inversionistas? Por supuesto, yo creo que es importante, ¿verdad? Pensando en el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica, el éxito trae más éxito y las buenas relaciones también traen más buenas relaciones. Por lo tanto, yo creo que un consejo tanto para los emprendedores como para los inversionistas es ser buenos actores. Y creo que tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de entender, educarnos en el tema y saber qué es un buen deal de inversión y qué no es un buen deal de inversión. Porque, por ejemplo, un emprendedor que toma una inversión y no logra su objetivo, pues quizás puede desanimar a un inversionista de hacer una futura inversión. Igualmente, un inversionista que
haga una inversión en las que hasta cierto punto, ¿verdad?, sean términos demasiado favorables para el inversionista y no muy favorables para el emprendedor, pues también le hace daño al emprendedor. Así que, o sea, creo que eso es importante, ¿verdad?, que se tenga en cuenta, ¿verdad?, que sea una relación beneficiosa para ambas partes. Y creo que esa reputación de negocio es bien importante, ¿verdad? Ese compromiso, tu palabra. La comunidad de startups en Latinoamérica es bien estrecha, inclusive los inversionistas, los programas de aceleración, todos nos conocemos y nos comunicamos. Así que inclusive, ¿verdad?, esa impresión y esa imagen que está dando, ¿verdad?, como actor en el ecosistema, eso pues trasciende y se sabe. Así que, ¿verdad?, eso es otro incentivo para hacer las cosas bien de manera profesional, ¿verdad?, cumplir con lo que se prometen. Y creo que mientras más buenos resultados y buenas relaciones hayan, mejores para el desarrollo, ¿verdad?, que todos estamos queriendo tener. Y por último, ¿verdad?, decir que Puerto Rico está abierto para hacer negocio. Cualquier inversionista que quiera conocer más de Parallel y de Pivoting Ventures, de las compañías que hemos invertido, que ya han sido más de 48, más de 3 millones de dólares, más de 200 que se han graduado y hemos dado otros 9 millones en grants. Así que hay, ¿verdad?, hay mucho desarrollo en estos últimos 5 años, donde estamos abiertos a apoyar empresas de Latinoamérica. Hemos tenido varias empresas de Perú, inclusive, como Fitco, como Abaxto, como Syllabus, entre otras. Así que, ¿verdad?, exhortarle a todos que somos una comunidad, que se acerquen, que nos pregunten, nos sigan en las redes sociales. Y, ¿verdad?, un emprendedor que solicite y que no entre al programa, pues quizás pues no era el momento, pero sigue trabajando, sigue progresando. Y estamos aquí, ¿verdad?, abiertos a escuchar y apoyar a todos. Así que gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Lucas. Santiago. Oye, no, pues yo primero que nada agradecerte mucho, Evelyn, por el panel. Estuvo muy divertido. A todos los que nos están escuchando, a Lucas y a Camila, puntos muy buenos. Y escuchando ahorita, como que en serio mi reacción un poco a estos temas es un poco hasta sentimental. Y viene un poquito de tratar de entender una de las cosas que me costó mucho trabajo tratar de entender en los últimos años y que tiene que ver con algunos momentos donde en eventos como Startup Weekend, incluso en la primera vez que fui al Perú Venture Capital Conference y muchos otros momentos he sentido de cuando hemos estado, pues muchas personas, los que nos están escuchando hoy, ustedes, en un cuarto y de repente sientes un optimismo que casi se te olvida que puedes tener en Latinoamérica. Y es un optimismo muy difícil porque viene de un contexto bien difícil, ¿no? Estamos viviendo entre pandemias, situaciones políticas, sociales, falta de acceso a tantas cosas básicas, ¿no? Y una imparidad y un contraste tan horrible en Latinoamérica que de verdad, o sea, cuando entramos a estas conversaciones y sientes ese optimismo, al menos yo personalmente me doy cuenta de que la única palanca que he encontrado en mi vida con la cual puedo tratar de hacer un poquito mejor mi ecosistema es el emprendimiento. Y entonces, con este mensaje o esta idea o compartiendo este sentimiento, me encantaría que cualquier persona que esté, ¿sabes?, decidiendo le entro o no le entro, aviéntate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Literalmente. O sea, lo peor que puede pasar es que pierdas tu plata, ganes un poco de experiencia y ganes un poco de relaciones. Entonces, si están emprendiendo, les deseo lo mejor. Queremos saber de ustedes. Está abierta ahorita la convocatoria. Pueden entrar a aplica.500latam.co. Queremos escuchar de ustedes, queremos invertir en ustedes. Y si están pensando en invertir, no lo piensen más. Buenísimo. Muchas gracias, Santiago, Lucas y Camila, por todo su tiempo, por todo su aporte. Ha sido muy interesante conocer cómo es que las empresas invierten y apuestan por las startups en Latinoamérica. Realmente esperamos que este ecosistema siga creciendo cada vez más con el tiempo. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Damos por finalizado este grandioso panel, pero aún no termina el primer día del PBCC. Sigan disfrutando del evento, inversionistas y emprendedores. Continuamos con el panel Invirtiendo en las compañías del futuro de América Latina. Muchas gracias.